Un material de un solo átomo puede ser más fuerte que el acero, más flexible que el caucho y casi invisible a simple vista. Ese material existe y se llama grafeno. Su fabricación parece simple desde fuera, pero en realidad exige calor extremo, química controlada y una precisión que roza lo microscópico. Todo empieza con el carbono, uno de los elementos más comunes del planeta, pero también uno de los más versátiles. En su forma más conocida, aparece como grafito, el material de un lápiz. La diferencia no está en el elemento, sino en cómo se organizan sus átomos. En el grafito, miles de capas se apilan unas sobre otras. En el grafeno, solo queda una. Esa única capa cambia por completo el comportamiento del material y marca el verdadero punto de partida del proceso. Durante años, obtener una lámina estable de este tipo parecía casi imposible. La idea de un material bidimensional no encajaba del todo con lo que se esperaba de la física. Pero cuando se demostró que el grafeno sí podía existir, el reto dejó de ser teórico y pasó a ser industrial. Ya no se trataba de preguntar si se podía crear, sino cómo producirlo de forma repetible, limpia y con suficiente calidad para usarlo fuera del laboratorio. La ruta más famosa para conseguir grafeno de altísima pureza fue durante mucho tiempo la exfoliación mecánica, separando capas de grafito casi como si se despegara una película ultrafina. El resultado podía ser extraordinario, pero el método era lento, artesanal e inútil para fabricar grandes cantidades. Por eso, la industria buscó una solución más realista. La respuesta llegó con el crecimiento químico en fase vapor, conocido como CVD, un proceso capaz de formar láminas continuas sobre superficies metálicas. Todo comienza con una lámina de cobre de gran pureza. No se elige por casualidad. El cobre tiene una propiedad clave, y es que no absorbe carbono con facilidad. Eso obliga a los átomos a quedarse en la superficie y formar allí la capa deseada. Antes de crecer el grafeno, el metal pasa por un recocido térmico dentro de hornos industriales. Ese calentamiento prolongado elimina tensiones internas, mejora la estructura cristalina y reduce defectos. Si el cobre no está bien preparado, el grafeno final hereda esas imperfecciones. Después llega el momento crítico. El horno se llena con una mezcla de gases, normalmente rica en metano, y la temperatura sube hasta alrededor de 1000 grados. En ese ambiente extremo, el metano se descompone y libera carbono. Esos átomos empiezan a moverse sobre el cobre, se encuentran entre sí y forman enlaces muy fuertes. Primero nacen pequeños núcleos microscópicos. Luego esas islas crecen lateralmente hasta extenderse por toda la superficie. El objetivo es que todo encaje en una sola capa continua. Pero el control aquí es brutalmente delicado. Si entra demasiado carbono, aparecen capas extra. Si falta tiempo, quedan zonas incompletas. Si la temperatura o la presión se desvían, la lámina pierde uniformidad. Incluso las orientaciones cristalinas distintas pueden provocar fronteras de grano, pequeñas interrupciones en la red que frenan el movimiento de los electrones. Por eso, cada variable del proceso se vigila con precisión extrema. En el grafeno, un error mínimo no se corrige después, se queda grabado en la estructura. Cuando el crecimiento termina, el grafeno sigue pegado al cobre. Así que hay que separarlo sin destruirlo. Primero, se añade una capa de polímero que actúa como soporte. Luego, el cobre se disuelve poco a poco en un baño químico. Lo que queda es una película casi invisible, flotando sobre el líquido, sostenida por ese polímero. Es una de las fases más frágiles del proceso. La lámina puede romperse con una vibración, una arruga o un cambio brusco en la manipulación. Esa película se traslada después al sustrato final, que puede ser vidrio,
silicio o un polímero flexible. Una vez colocada, el polímero se elimina con calor o con disolventes suaves y el grafeno queda adherido al nuevo soporte. En ese punto ya existe como película funcional, transparente, conductora y flexible. Aunque tenga un espesor de un solo átomo, puede doblarse sin perder sus propiedades básicas y servir como base para pantallas flexibles, sensores, circuitos ultrafinos o recubrimientos avanzados. Antes de salir del laboratorio, el material pasa por pruebas muy exigentes. La espectroscopía Raman ayuda a detectar cuántas capas tiene y si hay defectos. Los microscopios electrónicos permiten ver la estructura con una precisión extrema. También se mide su conductividad eléctrica y su comportamiento mecánico. El grafeno destaca porque los electrones se desplazan con una eficiencia extraordinaria, casi sin resistencia. Esa combinación de conductividad, ligereza y resistencia lo convierte en un material único para electrónica avanzada y dispositivos de alta frecuencia. Aún así, el grafeno no ha reemplazado al silicio ni ha conquistado todos los mercados. Su gran límite sigue siendo fabricar grandes cantidades con calidad uniforme y a bajo coste. Por eso hoy se usa sobre todo como complemento, en sensores, recubrimientos anticorrosión, supercondensadores, baterías experimentales y materiales compuestos. También hay líneas que exploran grafeno a partir de residuos plásticos, una vía interesante para convertir desecho en material útil. Más que un producto final, el grafeno es una plataforma tecnológica que está cambiando la forma de diseñar materiales. ¿Sabías que el chocolate que compras en el supermercado puede haber tardado meses en ser producido desde la cosecha hasta llegar a tus manos? Detrás de cada tableta, bombón o barra hay un complejo proceso industrial que combina arte, química y tecnología. El chocolate no solo es uno de los alimentos más populares del mundo, sino también uno de los más complejos de fabricar. Desde las plantaciones tropicales hasta las fábricas ultramodernas, su creación implica precisión, ciencia y mucho sabor. Y lo que verás a continuación te sorprenderá. Hoy te llevamos al corazón de las fábricas más modernas del planeta para descubrir paso a paso cómo se fabrica el chocolate a escala industrial. Prepárate para conocer un proceso que pocos conocen, donde el aroma del cacao, la maquinaria de última generación y el talento humano se combinan para producir toneladas de chocolate todos los días. Selección y mezcla de granos de cacao. Todo comienza en las regiones tropicales del mundo: África Occidental, América Central y del Sur, y algunas partes del sudeste asiático. Allí, los árboles de cacao, Theobroma cacao, que en griego significa alimento de los dioses, producen las valiosas vainas que contienen las semillas, los granos de cacao. Pero no todos los granos son iguales. En la industria se utilizan principalmente 3 variedades: forastero, el más común y resistente; criollo, el más fino y aromático; y trinitario, un híbrido entre los dos. Una vez cosechados, los granos pasan por un proceso de fermentación que puede durar entre 5 y 7 días. Esta etapa es clave para desarrollar los precursores del sabor y el aroma que más tarde definirán el chocolate. Luego se secan al sol durante 1 o 2 semanas y se empacan en sacos de yute. Es entonces cuando empieza la travesía hacia las fábricas. Allí, los granos son recibidos, inspeccionados y analizados. Se hace una clasificación rigurosa, separando los granos defectuosos o con moho. Los buenos se mezclan según fórmulas secretas que varían de una empresa a otra. Estas mezclas están diseñadas para equilibrar acidez, amargor, dulzura y aroma, como si de una sinfonía se tratase. Aquí empieza la magia: tueste de los granos y desarrollo de sabores. El siguiente paso es el tueste, y aquí es donde comienza la transformación real. Los granos se introducen en grandes tambores giratorios o tostadores industriales que alcanzan temperaturas de 120 a 150 grados Celsius. El tiempo de tueste varía, pero suele estar entre 15 y 30 minutos, dependiendo del perfil de sabor deseado. Durante este proceso, los granos pasan por una reacción química conocida como reacción de Maillard.
la misma que le da sabor al pan tostado o a la carne a la parrilla. Esta reacción genera cientos de compuestos aromáticos que definirán el sabor final del chocolate. El aroma que inunda la fábrica en esta etapa es simplemente inolvidable. Pero el tueste no solo es cuestión de sabor, también ayuda a aflojar la cáscara del grano, facilitando la siguiente fase del proceso. Una vez tostados, los granos se enfrían rápidamente para detener la cocción. En ese momento, su aspecto ya es muy distinto, más oscuro, quebradizo y con ese aroma característico que todos reconocemos: descascarillado y trituración. Ahora llega un paso crucial: el descascarillado, también conocido como winnowing. Los granos tostados se introducen en máquinas que los rompen mecánicamente y separan la cáscara del núcleo interior, conocido como nib de cacao. Este nib es el corazón del chocolate. Es donde se concentra todo el sabor y la grasa natural del cacao, conocida como manteca de cacao. Para separar cáscaras de nibs, las máquinas utilizan corrientes de aire y cribas. Es un proceso delicado, pero vital. Las cáscaras, aunque no tóxicas, dan un sabor amargo e indeseado al chocolate, por eso deben eliminarse casi por completo. Una vez obtenidos los nibs, estos pasan por molinos de alta presión que los trituran hasta formar una pasta espesa y brillante: el licor de cacao. A pesar de su nombre, no contiene alcohol. Es una mezcla de sólidos de cacao y manteca, completamente líquida a temperaturas elevadas. En este punto, el producto aún no es dulce ni tiene la textura sedosa que asociamos con el chocolate, pero ya empieza a parecerse, y el viaje aún no termina. Mezcla de ingredientes y creación del licor de cacao. Ahora que tenemos el licor de cacao, comienza la parte más meticulosa del proceso: la mezcla de ingredientes. El licor se bombea a enormes tanques de acero inoxidable, donde se combinan otros ingredientes esenciales: azúcar, leche en polvo, para el chocolate con leche, manteca de cacao adicional e incluso emulsionantes como la lecitina de soja. Estos ingredientes se añaden siguiendo fórmulas exactas, protegidas como secretos industriales. Y aquí es donde empieza la alquimia. El objetivo es lograr un equilibrio perfecto entre dulzura, cremosidad y ese inconfundible amargor del cacao. Para lograrlo, se emplean mezcladoras de alta potencia que trabajan la mezcla durante varias horas, a temperaturas que rondan los 45 a 55 grados Celsius, lo justo para mantener la manteca de cacao líquida sin degradar el sabor. Una vez que la mezcla alcanza una textura uniforme, pasa al proceso de refinado. Aquí, el chocolate líquido atraviesa molinos de rodillos, una serie de cilindros giratorios que lo comprimen a altísima presión. Este paso reduce el tamaño de las partículas sólidas, el cacao y el azúcar, hasta llegar a una textura finísima, entre 15 y 25 micras, más pequeño que un grano de arena. Es este refinado lo que da al chocolate su textura suave, sin grumos ni sensación arenosa. Pero el proceso aún no termina. Después del refinado, el chocolate pasa por la llamada conchado. El conchado es una especie de mezcla y aireación prolongada que puede durar desde 4 hasta 72 horas dependiendo de la calidad del chocolate que se quiere obtener. Durante este tiempo, el chocolate es agitado, calentado y oxigenado para eliminar los ácidos volátiles no deseados y desarrollar sabores más redondos y complejos. En esta etapa, el chocolate empieza a adquirir ese aroma profundo, dulce y embriagador que lo hace tan adictivo: templado, moldeo y enfriamiento. Una vez lista la mezcla, llega un paso crucial para la textura final del chocolate: el templado. El templado consiste en calentar, enfriar y volver a calentar el chocolate en una secuencia muy precisa. El objetivo es controlar la cristalización de la manteca de cacao, una grasa que, si no se organiza correctamente, puede dar lugar a un chocolate opaco, quebradizo o con manchas blancas llamadas fat bloom. En el proceso industrial, el templado se realiza en máquinas de alta precisión que calientan el chocolate hasta unos 45 grados Celsius. Luego lo enfrían a 27 grados y finalmente lo elevan ligeramente a unos 31 a 32 grados. En este punto, el chocolate está listo para moldearse. El chocolate templado se vierte en moldes de policarbonato o acero inoxidable,
dependiendo del producto final. Tabletas, bombones, figuras o coberturas. Estas líneas de moldeo automatizadas pueden llenar cientos de moldes por minuto. Algunos incluyen vibradores para eliminar burbujas de aire y otros sistemas integran rellenos como nueces, caramelo, galletas o frutas deshidratadas. Tras el moldeo, el chocolate entra a túneles de enfriamiento que mantienen una temperatura constante entre 5 y 10 grados Celsius. Aquí, el chocolate se solidifica lentamente, creando una estructura estable, brillante y crujiente al partirlo. Este momento es clave. Si el templado y el enfriamiento se hacen bien, el chocolate tendrá ese snap perfecto al romperse y se derretirá suavemente en la boca. Si se hace mal, todo el lote puede desecharse. Desmolde, embalaje y distribución. Una vez enfriado, el chocolate está listo para el desmolde. Los moldes se giran o se golpean suavemente con vibraciones mecánicas para liberar las piezas de chocolate perfectamente formadas. Estas salen con un brillo impecable, sin necesidad de pulido adicional. A continuación, el chocolate pasa a las líneas de embalaje automático. Estas máquinas, equipadas con sensores y brazos robóticos, envuelven cada pieza en papel metalizado, plástico o cartón, según el diseño del producto. En algunos casos, se colocan sensores de temperatura para asegurarse de que el chocolate no se derrita en el proceso. La velocidad de estas máquinas es impresionante. Una sola línea puede embalar hasta 400 tabletas por minuto. Los productos se agrupan en cajas, se etiquetan con lotes y fechas de caducidad y se organizan en pallets. Luego se almacenan en cámaras de conservación, a temperaturas entre 15 y 20 grados Celsius hasta su distribución. Desde allí, el chocolate viaja en camiones refrigerados a supermercados, tiendas gourmet, aeropuertos y miles de destinos alrededor del mundo. Algunos lotes llegan a países lejanos en apenas 48 horas. Lo que comenzó como un grano amargo y crudo en una plantación tropical ha pasado por un largo viaje de transformación. Desde la fermentación hasta el refinado, desde el templado hasta el moldeado, cada etapa está meticulosamente controlada para que, al final, tengas en tus manos una tableta de chocolate lista para disfrutar. Así es como se fabrica el chocolate en enormes cantidades. Un proceso industrial fascinante que mezcla ciencia, ingeniería y pasión por el sabor. Cada bocado que damos encierra meses de trabajo, tecnología avanzada y una cadena logística que cruza continentes. ¿Te ha sorprendido este viaje al interior de la industria chocolatera? Suscríbete al canal para descubrir cómo se fabrican otros productos cotidianos, como las papas fritas de McDonald's, el pan o las zapatillas Nike. Los huevos de gallina no solo son un ingrediente común en la cocina, sino también uno de los alimentos más consumidos en el mundo. Desde el desayuno hasta la cena e incluso en los postres más sofisticados, los huevos están presentes en millones de recetas alrededor del planeta. Cada año se consumen cerca de 2 billones de huevos en el mundo. Si los alineáramos uno tras otro, podrían rodear la Tierra más de 2000 veces. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo llega un huevo desde la granja hasta tu mesa? Detrás de cada huevo hay un proceso complejo y altamente tecnificado. Desde granjas con miles de gallinas ponedoras hasta modernos sistemas de recolección, clasificación y empaque, cada huevo pasa por estrictos controles para garantizar su calidad y seguridad alimentaria. Acompáñanos a descubrir el increíble viaje del huevo, donde la tradición se encuentra con la más alta tecnología, la industria del huevo. Los huevos no solo son un alimento esencial, sino también un producto agrícola de gran importancia económica. La industria mundial del huevo genera más de 250.000 millones de dólares al año, siendo un pilar fundamental del sector alimentario. Gracias a su precio accesible y alto valor nutricional, los huevos son una fuente de proteína de alta calidad, ricos en vitaminas, como la B12, D, hierro y colina. Ayudan al desarrollo muscular, el funcionamiento cerebral y fortalecen el sistema inmunológico. Para satisfacer la enorme demanda, las granjas modernas han optimizado la producción. Una gallina ponedora puede producir entre 250 y 300 huevos al año.
Para lograrlo, se seleccionan razas especializadas que maximizan la productividad y mantienen una alta calidad. Pero, ¿cómo logra un huevo mantenerse fresco y nutritivo hasta llegar a nuestras manos? Vamos a descubrirlo. Producción de huevos, un proceso tecnológico. La producción de huevos es un ciclo cerrado, diseñado para optimizar el rendimiento, garantizar la bioseguridad y mantener la calidad del producto. La tecnología está presente en cada etapa, desde la incubación hasta el embalaje final. Todo comienza con la selección de huevos fértiles provenientes de gallinas reproductoras. Estos huevos se transportan a incubadoras industriales donde la temperatura y humedad se controlan de manera precisa. Las incubadoras modernas mantienen una temperatura estable de 37,5 grados y un 55 a 60% de humedad. Un sistema automático gira los huevos cada pocas horas, imitando el proceso natural de incubación. Durante este periodo, sensores de luz LED infrarroja monitorean el desarrollo del embrión. Cualquier huevo no fertilizado o con defectos es retirado automáticamente, mejorando la tasa de éxito en la eclosión. A los 18 a 19 días, se aplica una vacuna dentro del huevo mediante un sistema automatizado, protegiendo al pollito antes de nacer. Al día 21, los pollitos rompen la cáscara y emergen con ayuda de un sistema de aire a presión. Crecimiento y cuidado de gallinas ponedoras. Los pollitos se clasifican por sexo y se asignan a diferentes líneas de producción. Luego, se transportan a granjas donde reciben cuidados especiales. Las instalaciones cuentan con sistemas de alimentación automática, control de temperatura y ventilación, y dispositivos para la limpieza y recolección del estiércol. La nutrición varía según su crecimiento. Fase inicial, 0 a 6 semanas. Dieta rica en proteínas, 20 a 22%, para el desarrollo muscular. Fase de crecimiento, 7 a 17 semanas. Se reduce la proteína, 16 a 18%, y se incrementa el calcio. Fase de puesta, 18 semanas en adelante. Alto contenido de calcio, 3 a 4%, para fortalecer la cáscara del huevo. Cuando alcanzan la madurez, las gallinas comienzan a poner huevos regularmente. Aquí comienza la siguiente fase del proceso: recolección y procesamiento de los huevos. El momento en que el huevo es puesto por la gallina marca el inicio de una serie de procesos meticulosos, diseñados para garantizar su frescura, calidad y seguridad alimentaria. Este viaje comienza en las granjas avícolas y culmina en los supermercados, pasando por rigurosos controles en cada fase. Recolección y transporte. Antiguamente, los huevos se recolectaban de forma manual, lo que requería una gran cantidad de tiempo y trabajo. Hoy en día, en las granjas modernas, las gallinas ponedoras depositan los huevos en nidos equipados con cintas transportadoras automatizadas. Estos sistemas recogen los huevos suavemente y los trasladan a una estación de recolección sin que sean tocados por manos humanas, reduciendo el riesgo de contaminación. Al llegar a la estación de recolección, los huevos se almacenan temporalmente en bandejas, donde permanecen a una temperatura controlada para preservar su frescura antes de ser transportados a la planta de procesamiento. Para garantizar que se mantengan en óptimas condiciones, muchas granjas utilizan camiones refrigerados para evitar que el calor afecte su calidad. Inspección y clasificación. Cuando los huevos llegan a la planta de procesamiento, comienzan un exhaustivo proceso de inspección. Aquí se emplean sistemas avanzados de detección, como sensores de luz LED y escáneres infrarrojos que permiten identificar cualquier anomalía en la cáscara, como grietas, manchas o deformaciones. Cada huevo pasa por un sistema de oboscopía, una técnica que permite iluminar el interior del huevo para detectar posibles defectos invisibles a simple vista. Este proceso es fundamental para descartar huevos que puedan estar dañados o no aptos para el consumo. Una vez inspeccionados, los huevos se clasifican automáticamente según su peso y tamaño, en categorías como Peewee, pequeños, medianos. Cada categoría se destina a distintos mercados y usos industriales, garantizando que el consumidor reciba siempre el tamaño adecuado según sus necesidades. Lavado y desinfección. A diferencia de algunos países,
donde los huevos se venden sin lavar, para mantener su capa protectora natural, en muchas regiones los huevos deben ser lavados y desinfectados antes de ser comercializados. El proceso de lavado se realiza con agua tibia y una solución desinfectante aprobada para uso alimentario. Rodillos de cerdas suaves eliminan cualquier residuo de suciedad sin dañar la cáscara. Posteriormente, se aplican agentes antimicrobianos para reducir la presencia de bacterias como la salmonella, garantizando la inocuidad del producto. En algunos casos, se aplica una fina capa de aceite mineral o cera comestible sobre la cáscara. Esto ayuda a sellar los poros del huevo y prolonga su frescura, evitando la evaporación de humedad en su interior. Empaque y distribución. Con los huevos ya limpios, inspeccionados y clasificados, llega el momento del empaque. Máquinas automatizadas colocan los huevos en bandejas de cartón o plástico, diseñadas para protegerlos de golpes durante el transporte. Cada paquete recibe un código de trazabilidad que permite conocer el origen del huevo, la fecha de recolección y otros datos clave para el control de calidad. Este código es fundamental para que los consumidores y autoridades sanitarias puedan rastrear cualquier lote en caso de incidencias. Una vez empaquetados, los huevos son almacenados en cámaras frigoríficas, donde se mantienen a temperaturas entre 4 grados centígrados y 8 grados centígrados antes de ser transportados a supermercados, tiendas y distribuidores. En menos de 24 horas desde su recolección, los huevos ya están disponibles para la venta, listos para llegar a las cocinas de millones de personas. El huevo en la cocina. Un proceso automatizado. Los huevos no solo se venden frescos, sino que también se utilizan como materia prima en la industria alimentaria. Desde productos preelaborados, como tortillas y huevos revueltos, hasta ingredientes para panadería y repostería, los huevos procesados son un componente esencial en la producción de alimentos a gran escala. Procesamiento industrial de huevos. El primer paso en la transformación industrial del huevo es su apertura y separación de componentes. En fábricas especializadas, máquinas de precisión rompen los huevos con una velocidad impresionante, alcanzando tasas de hasta 200.000 huevos por hora. Un sistema de succión separa la cáscara del contenido líquido. Las yemas y claras pueden dividirse automáticamente dependiendo del uso final. Este proceso permite crear productos como huevos líquidos pasteurizados, ideales para la industria de la panadería y la restauración, claras de huevo envasadas, usadas en productos fitness y en recetas donde se requiere solo la proteína, yemas concentradas, empleadas en la producción de mayonesa, salsas y pasteles, pasteurización y conservación. Para garantizar la seguridad del huevo procesado, se somete a un tratamiento térmico conocido como pasteurización, donde se calienta a temperaturas entre 60 y 65 grados centígrados durante unos segundos. Este procedimiento elimina posibles microorganismos sin alterar las propiedades del huevo. Después de la pasteurización, el huevo líquido se envasa en recipientes sellados al vacío, lo que permite su conservación en refrigeración por varias semanas sin perder calidad. Producción de huevos cocidos y preelaborados. Muchos restaurantes y empresas de catering utilizan huevos ya cocidos y pelados para optimizar tiempo y costos. Para ello, la industria emplea métodos automatizados que incluyen cocción a temperatura controlada. Los huevos se sumergen en agua caliente a 85 a 90 grados Celsius durante el tiempo exacto para lograr una cocción perfecta. Enfriado rápido. Se sumergen en agua fría para detener la cocción y facilitar el pelado. Pelado mecánico. Se retira la cáscara mediante chorros de aire y vibraciones de alta frecuencia. Empaque y distribución. Los huevos cocidos se envasan al vacío o en soluciones conservantes para mantener su frescura. Además, en la industria de comida rápida, se producen tortillas y huevos revueltos preelaborados que se cocinan en planchas automatizadas. Se cortan en porciones exactas y se envasan para su distribución en grandes cadenas de restaurantes. Transformación en polvo y otros derivados. Para su uso en la panadería y en productos con mayor vida útil, el huevo puede deshidratarse y convertirse en huevo en polvo. Este proceso consiste en secado por aspersión,
Se atomiza el huevo líquido en una cámara de aire caliente, donde la humedad se evapora rápidamente. Filtrado y tamizado, se eliminan partículas gruesas para garantizar una textura fina. Empaque hermético. Se sella en envases resistentes a la humedad para su almacenamiento prolongado. Este formato es ideal para la industria de galletas, pan y otros productos donde se requiere huevo sin refrigeración. Desde su incubación hasta su llegada a nuestra mesa, el huevo pasa por un proceso fascinante donde la tecnología y el control de calidad juegan un papel clave. Gracias a estos avances, podemos disfrutar de un alimento seguro, nutritivo y delicioso en todo momento. Si te ha parecido interesante este recorrido por el mundo del huevo, no olvides dar me gusta y suscribirte para descubrir más historias sobre la industria alimentaria. Nos vemos en el próximo video. ¿Sabías que hay jamones que valen más que un teléfono de última generación? ¿O que algunos llegan a curarse durante más de 4 años antes de ser consumidos? Hoy te llevaré a descubrir uno de los procesos más fascinantes de la gastronomía española y del mundo: la elaboración del jamón ibérico. Pero no estamos hablando de cualquier jamón. Nos referimos a una joya culinaria que nace en los campos del suroeste de España, criada con mimo, tradición y paciencia milenaria. A lo largo de este video vas a ver cómo la combinación entre genética, entorno natural y técnica artesanal da lugar a una de las carnes curadas más valoradas del planeta. Desde el nacimiento del cerdo ibérico, en las dehesas, hasta la última fase del secado. Lo que verás a continuación te sorprenderá. La dehesa. Origen del cerdo ibérico. Todo comienza en un entorno natural único, la dehesa. Un ecosistema que parece sacado de una postal. Grandes extensiones de encinas, alcornoques y pasto bajo el sol del sur de España. Aquí es donde nace y crece el cerdo ibérico, una raza autóctona que solo se cría en ciertas regiones como Extremadura, Salamanca, Huelva o Córdoba. La dehesa no es solo su hábitat, es el lugar donde se forja su sabor. Estos cerdos viven en libertad, recorriendo hasta 10 kilómetros diarios en busca de su alimento favorito, la bellota. Este fruto, que cae de los árboles entre octubre y marzo, contiene grasas naturales que transforman lentamente la carne del cerdo en algo muy especial. Es aquí donde empieza la magia del jamón ibérico de bellota. No todos los jamones son iguales. Dependiendo de la alimentación del animal, pienso, pastos o bellota, y del porcentaje de raza ibérica, el producto final puede ser jamón ibérico de cebo, cebo de campo o de bellota 100% ibérico. Este último es el más exclusivo y valorado. Y todo esto no sería posible sin el equilibrio entre el medio ambiente y la tradición ganadera, alimentación y vida del animal. Durante sus primeros meses, los lechones se alimentan con pienso y leche materna. Pero cuando alcanzan los 90 a 100 kilos, empieza su etapa más crucial, la montanera. La montanera es el periodo entre octubre y marzo, en el que los cerdos se alimentan exclusivamente de bellotas y hierbas naturales. Aquí el animal engorda de forma natural hasta llegar a los 150 o incluso 180 kilos. Pero este engorde no es solo cuestión de peso. Gracias al ejercicio constante y a la dieta rica en ácido oleico de las bellotas, la grasa del cerdo se infiltra dentro del músculo. Este fenómeno es conocido como marmoleado y es el secreto detrás de esa textura jugosa y ese sabor inconfundible del jamón ibérico. Los ganaderos controlan a diario el estado del animal, su peso, su comportamiento, su alimentación. No hay prisa. Todo sigue el ritmo de la naturaleza. Y eso tiene un precio. Un solo cerdo ibérico puede necesitar más de 1 hectárea de dehesa para alimentarse correctamente. Por eso, su producción es limitada y su valor tan alto. Esta fase es tan importante que muchos expertos afirman que el 60% de la calidad del jamón depende directamente de lo que ocurre en la montanera. Sacrificio y despiece. Después de meses de vida en libertad y de una alimentación rigurosamente controlada, llega el momento más delicado, el sacrificio. Este paso se realiza en mataderos autorizados,
bajo estrictas normas de bienestar animal. El objetivo es reducir al mínimo el estrés del cerdo, ya que eso podría afectar la calidad de la carne. Una vez sacrificado, el cuerpo del animal se enfría rápidamente para conservar sus propiedades. Después se realiza el despiece. Aquí, el jamón, la pata trasera y la paleta, la delantera, se separan cuidadosamente del resto del cuerpo. Pero no todo es jamón. El cerdo ibérico es conocido como el cerdo del que se aprovecha todo. De él también se obtienen productos como el lomo, la caña de presa o la carrillera, cada uno con su propio proceso de curación. Los jamones, una vez extraídos, se clasifican según su peso y calidad. Solo aquellos que cumplen con los estándares más altos continuarán su viaje hacia la excelencia. Y lo que viene después es uno de los procesos más antiguos y fascinantes de conservación de alimentos: el salado y la curación natural. Salado y secado. Tras el sacrificio y despiece, comienza uno de los pasos más críticos para asegurar la conservación y sabor del jamón: el salado. Las piezas de jamón se entierran cuidadosamente en grandes pilas de sal marina. Aquí no hay máquinas complejas ni automatización agresiva, solo sal y tiempo. Durante aproximadamente un día por kilo de peso, la sal penetra lentamente en el tejido del jamón, extrayendo la humedad y creando una barrera natural contra bacterias y hongos. Este proceso es vital para iniciar la transformación del músculo crudo en carne curada. La temperatura y la humedad se controlan con precisión, simulando el invierno natural. Estamos hablando de un ambiente a unos 2 a 5 grados centígrados y una humedad relativa del 80 al 90%. Una vez transcurrido el tiempo necesario, los jamones se lavan cuidadosamente para eliminar el exceso de sal y se dejan reposar durante varias semanas. Esta fase es conocida como asentamiento. Aquí, el jamón comienza a perder peso lentamente y la grasa empieza a redistribuirse. El color de la carne cambia. La textura se transforma. El proceso de curación ha comenzado oficialmente. Luego viene el secado, una etapa clave en la que el jamón empieza a desarrollar su sabor característico. Las piezas se cuelgan en secaderos naturales, espacios amplios y bien ventilados, donde el aire fresco de la sierra circula libremente. En estos lugares, muchas veces ubicados a más de 800 metros de altitud, las ventanas se abren y cierran manualmente para regular la temperatura y la humedad según el clima. Aquí el tiempo vuelve a jugar a favor de la calidad. Esta fase puede durar entre 6 y 9 meses. Durante el secado, la grasa se funde poco a poco, impregnando la carne y aportando aromas únicos. El jamón sigue perdiendo agua, concentrando su sabor y reforzando su estructura interna. Es una transformación lenta, casi silenciosa, pero crucial. Curación en bodegas y maduración final. Tras el secado, los jamones entran en una nueva dimensión, la de la curación lenta en bodegas. Este es el paso más largo y el más decisivo. En bodegas subterráneas o naves especialmente acondicionadas, los jamones reposan colgados durante meses, e incluso años. Aquí, en penumbra y con una ventilación muy suave, se produce la maduración final. Es el equivalente a una crianza de vino o a la afinación de un queso. La carne evoluciona, gana complejidad y se convierte en un producto gourmet. La temperatura en estas bodegas se mantiene entre los 15 y 20 grados y la humedad ronda el 60 a 70%. Pero lo más sorprendente es que muchos de estos jamones no son vigilados por sensores digitales, sino por expertos jamoneros que inspeccionan cada pieza con una herramienta muy especial: la cala. La cala es un pequeño punzón de hueso que se introduce en puntos estratégicos del jamón. El maestro jamonero huele la cala inmediatamente al sacarla. Con solo ese aroma, es capaz de determinar si el proceso va bien o si hay algún defecto. Es un oficio que se transmite de generación en generación. Un arte que combina conocimiento, intuición y pasión. El tiempo de curación varía según la calidad del jamón. Un jamón ibérico de cebo puede estar listo en 14 a 24 meses. Uno de bellota, entre 30 y 48 meses. Y los más exclusivos, hasta 5 años. Cada pieza es única.
y su sabor dependerá de cada fase del proceso. La alimentación del cerdo, la cantidad de ejercicio que hizo, la curación, el clima, la altitud. Todo influye. Jamón ibérico listo para el mundo. Finalmente, tras años de espera, el jamón ibérico está listo para conquistar paladares de todo el mundo. Antes de ser enviado al mercado, cada pieza pasa una última inspección visual, táctil y olfativa. Se evalúa su forma, el veteado de la grasa, el aroma. Y en muchos casos, se clasifica con una etiqueta de color que indica su categoría. Etiqueta blanca, jamón ibérico de cebo. Etiqueta verde, jamón ibérico de cebo de campo. Etiqueta roja, jamón ibérico de bellota, cruce racial. Etiqueta negra, el más prestigioso, jamón de bellota, 100% ibérico. Algunas piezas se venden enteras, con hueso, y otras se lonchean y envasan al vacío para facilitar su consumo internacional. Este producto ya no es solo un manjar nacional. Hoy, el jamón ibérico se exporta a más de 90 países y su presencia en ferias gastronómicas y restaurantes de alta cocina es cada vez más habitual. Pero más allá del lujo o el precio, el jamón ibérico representa algo más profundo, una forma de entender la tierra, el tiempo y la tradición. Un equilibrio entre naturaleza y saber humano que da como resultado uno de los productos más admirados del planeta. Así es como se elabora el jamón ibérico, pieza a pieza, año tras año. Y si te ha fascinado este viaje por la curación, no te pierdas nuestro próximo documental. ¿Cómo se fabrica el queso manchego artesanal? Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir descubriendo los secretos de los productos más deliciosos del mundo. ¿Qué hay realmente dentro de una lata de Spam? Ese pequeño bloque rectangular de carne rosada ha sido objeto de curiosidad, burla y admiración durante más de 80 años. Algunos lo aman, otros lo evitan. Pero una cosa es segura: pocos saben cómo se fabrica en realidad. Spam no es solo comida enlatada, es un ícono cultural. Durante la Segunda Guerra Mundial, alimentó ejércitos. Después, conquistó mercados en todo el mundo, desde Hawái hasta Corea del Sur. Pero detrás de su sabor característico y su textura tan peculiar, hay un proceso industrial sorprendentemente preciso y meticuloso. Hoy vas a descubrir cómo una mezcla aparentemente simple de ingredientes se transforma, gracias a tecnología de punta, en millones de latas cada año. Y créeme, lo que verás a continuación te sorprenderá. Los ingredientes secretos: carne de cerdo, jamón y algo más. Todo comienza con la selección de materias primas. El corazón del Spam es la carne de cerdo, principalmente paleta de cerdo deshuesada. Se elige esta parte por su equilibrio entre grasa y músculo, lo que garantiza una textura jugosa y un sabor profundo. A esta carne se le añade jamón cocido, lo que refuerza el sabor y aporta una consistencia firme al producto final. Pero aquí no termina la fórmula. Uno de los ingredientes más controvertidos y esenciales es el nitrato de sodio, un conservante que le da al Spam su característico color rosado y permite que dure mucho más tiempo sin refrigeración. También se añaden sal, azúcar, agua y un almidón modificado que ayuda a unir todos los elementos y estabiliza la mezcla. Esta receta ha cambiado muy poco desde su invención en 1937 y es tan precisa que incluso una variación mínima puede alterar todo el lote. Triturado, mezclado y la fórmula perfecta. Una vez seleccionados los ingredientes, comienza la transformación. La carne de cerdo y el jamón se trituran en grandes moledoras industriales que reducen los cortes a partículas de tamaño uniforme. Este paso es crucial. Una molienda desigual daría lugar a una textura granulosa, algo que está completamente fuera del estándar de calidad de la marca. Después, los ingredientes secos, como la sal y el azúcar, se incorporan cuidadosamente, junto con el agua y el almidón. Todo entra en una mezcladora de acero inoxidable que gira a alta velocidad. Aquí se forma lo que los operarios llaman la emulsión de Spam, una pasta densa y pegajosa, pero perfectamente homogénea. El tiempo de mezclado está cronometrado con precisión.
Si se mezcla demasiado, la carne pierde su estructura. Si se mezcla poco, los sabores no se integran. Es un equilibrio exacto, controlado por sensores que monitorean la densidad, la temperatura y la viscosidad en tiempo real, enlatado automático y sellado al vacío. Con la emulsión lista, llega el momento del enlatado. Este paso es completamente automatizado. La pasta de Spam se inyecta en latas preesterilizadas usando boquillas neumáticas que llenan hasta el último milímetro del recipiente, sin dejar burbujas de aire ni espacio libre. Cada línea de producción puede llenar hasta 90 latas por minuto. Una vez llenas, las latas se dirigen a la estación de sellado. Aquí, una tapa de aluminio se coloca sobre la lata y se prensa herméticamente usando un proceso de doble engarzado. Este método garantiza un cierre al vacío, evitando que cualquier bacteria o contaminante ingrese al interior. Después del sellado, las latas pasan por un sistema de lavado exterior para eliminar cualquier residuo de carne que haya quedado en la superficie. Y justo después, el proceso más importante está por comenzar: la cocción industrial. Pero eso lo veremos en la siguiente parte: cocción industrial y control de calidad. Con las latas ya selladas al vacío, comienza uno de los pasos más cruciales: la cocción industrial. Este proceso no solo cocina el contenido, sino que también garantiza la seguridad alimentaria del producto, eliminando cualquier posible bacteria o microorganismo que pudiera haber sobrevivido al procesamiento inicial. Las latas de Spam se colocan en enormes autoclaves, similares a una olla a presión gigante. Estas cámaras de cocción utilizan vapor a alta presión, elevando la temperatura interna a aproximadamente 121 grados Celsius durante 3 horas continuas. Esta temperatura no solo cocina la carne, sino que también esteriliza completamente el interior de cada lata, permitiendo que el Spam tenga una vida útil de hasta 5 años sin necesidad de refrigeración. Lo fascinante es cómo la estructura del Spam se transforma durante esta cocción. El almidón y las proteínas se gelatinizan y solidifican, formando ese bloque compacto y uniforme que todos reconocemos al abrir una lata. Gracias al proceso al vacío, no hay aire en el interior, lo que evita la oxidación y mantiene su color rosado característico. Después de cocido, las latas pasan a una zona de enfriamiento gradual para evitar que el cambio brusco de temperatura cause deformaciones o comprometa el sellado. Una vez frías, se secan y se etiquetan de forma automática. Aquí entra en juego uno de los sistemas de control de calidad más exigentes de la industria alimentaria. Las latas pasan por escáneres de rayos X que detectan irregularidades, como variaciones de peso, burbujas de aire, abolladuras o residuos metálicos. Si alguna lata no cumple con los estándares, se retira de inmediato y no llega al consumidor. Además, en cada lote se toman muestras aleatorias, que son abiertas y analizadas manualmente por técnicos de calidad. Evalúan el color, la textura, la consistencia del sabor y el olor. Solo cuando todo el lote ha pasado todas las pruebas, las latas se aprueban para su distribución mundial. El papel clave del Spam en la Segunda Guerra Mundial. Pero Spam no es solo un producto industrial, es historia enlatada. Durante la Segunda Guerra Mundial, el mundo enfrentaba un problema logístico gigantesco: alimentar a millones de soldados desplegados en distintos frentes, desde Europa hasta el Pacífico. Spam se convirtió en la solución perfecta. Gracias a su larga duración, facilidad de transporte y valor nutritivo, el ejército de los Estados Unidos comenzó a ir a enviar millones de latas a sus tropas. Se estima que durante la guerra se consumieron más de 100 millones de latas de Spam por parte de los militares aliados. No necesitaba refrigeración. No requería preparación. Podía comerse frío o calentarse en cualquier entorno. Para muchos soldados, Spam fue la única carne disponible durante semanas o incluso meses. A pesar del apodo poco halagador de Mystery Meat, cumplía su función: mantenerlos alimentados. Pero su influencia fue más allá del campo de batalla. Al terminar la guerra, Spam quedó como herencia en muchas regiones donde los soldados habían estado estacionados. En algunos casos,
era el único producto cárnico accesible tras la devastación del conflicto. Así comenzó su expansión cultural por todo el mundo. ¿Por qué es tan popular en Asia? De Hawái a Corea del Sur. Hoy, Spam es visto por muchos como un alimento estadounidense, pero irónicamente, es en Asia donde ha alcanzado su máximo nivel de popularidad. Hawái, por ejemplo, se convirtió en un punto clave para la distribución militar del Pacífico durante la guerra. Con la llegada de miles de soldados y toneladas de Spam, el producto se integró poco a poco a la cocina local. ¿El resultado? Platillos como el famoso Spam musubi, una especie de sushi con una rebanada de Spam encima de arroz, envuelto en alga nori. Actualmente, Hawái consume más Spam per cápita que cualquier otro lugar del mundo. En Corea del Sur, la historia es similar. Después de la Guerra de Corea en los años 50, la ayuda militar estadounidense incluyó millones de latas de Spam. Durante una época de escasez, se convirtió en un lujo inesperado. Incluso hoy, regalar una caja decorativa de Spam durante el Año Nuevo Lunar es una tradición común. Se considera un regalo de respeto, algo que sorprendería a muchos fuera del país. Filipinas, Japón, Guam y otros territorios del Pacífico también han adoptado el Spam y lo han incorporado en recetas tradicionales. En Okinawa, por ejemplo, es parte del champurú, un salteado de verduras, huevo y trozos de Spam. Curiosamente, cada región ha adaptado el Spam a su paladar local. En Japón existe una versión con sabor a curry. En China lo combinan con sopa de fideos instantáneos. Y en Corea del Sur incluso existen restaurantes gourmet que lo sirven en platos de alta cocina. Este fenómeno es la prueba de cómo un producto nacido por necesidad logística terminó siendo un símbolo cultural y gastronómico. Un simple bloque de carne procesada que conquistó corazones y paladares a lo largo de generaciones. El legado de un ícono enlatado. Y así, lo que comenzó como una simple solución de emergencia para alimentar a millones durante tiempos de guerra, se ha convertido en un verdadero ícono cultural, con presencia en más de 40 países y más de 8.000 millones de latas vendidas desde su creación. Detrás de esa pequeña lata azul y amarilla, hay una historia de ingeniería alimentaria, tradición militar, reinvención gastronómica y adaptación cultural. Spam no solo es un producto, es un testimonio de cómo la comida puede cruzar fronteras, sobrevivir al tiempo y reinventarse una y otra vez. Hoy sigue siendo amado por algunos, criticado por otros, pero ignorado por nadie. Porque dentro de cada lata de Spam no solo hay carne, hay historia, identidad y una pizca de nostalgia. ¿Te gustó descubrir cómo se fabrica uno de los productos más curiosos del siglo XX? Entonces no te pierdas nuestro siguiente video, donde exploramos los secretos detrás de la producción del queso más caro del mundo. Suscríbete, deja tu like y comparte este video con alguien que al menos una vez en su vida haya abierto una lata de Spam. Nos vemos en la próxima fábrica. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde sale ese polvo aromático que transforma cualquier postre o bebida caliente? Detrás de cada ramita de canela que encuentras en el supermercado, hay una historia de selvas tropicales, manos expertas y procesos milenarios que aún hoy se mantienen sorprendentemente artesanales. Y lo que verás a continuación te sorprenderá. Hoy te llevamos a lo más profundo de los bosques del sudeste asiático para descubrir cómo se transforma la corteza de un árbol en las famosas varillas de canela que perfuman tu cocina. Un proceso que combina tradición, destreza manual y tecnología moderna. Acompáñanos paso a paso para ver cómo se cultiva, se pela, se seca y se transforma este condimento tan preciado en enormes cantidades. El árbol de la canela y su cultivo. El viaje de la canela comienza en regiones tropicales como Sri Lanka, Indonesia, la India y Vietnam, donde el clima cálido y húmedo favorece el crecimiento de un árbol muy especial, el Cinnamomum verum, conocido también como canela de Ceilán. Este árbol puede alcanzar hasta 15 metros de altura, en estado salvaje, pero en las plantaciones se mantiene podado a unos 3 metros, para facilitar la cosecha y mejorar la calidad de su corteza. Los agricultores especializados cultivan estos árboles con gran cuidado. La canela no se obtiene de los frutos ni de las hojas,
sino de la capa interna de su corteza. Por eso, la poda constante no solo facilita el trabajo, sino que estimula la aparición de brotes jóvenes, los cuales contienen la corteza más fina y aromática. El tiempo de espera es clave. Se necesitan al menos 2 años de crecimiento antes de realizar la primera cosecha. Durante ese periodo, los árboles son revisados, fertilizados y preparados con mimo, porque en este negocio, la calidad depende directamente de la paciencia. Cosecha y pelado de la corteza. La cosecha no se realiza en cualquier momento. Se elige la temporada de lluvias, ya que la humedad ablanda la corteza y facilita su extracción. Es entonces cuando comienza uno de los pasos más delicados de todo el proceso: el pelado. Los trabajadores seleccionan las ramas más jóvenes, de entre 1 y 2 centímetros de diámetro. Estas son las que contienen la corteza más delgada, suave y rica en aceites esenciales. Primero, se elimina la capa externa de la corteza con una herramienta afilada. Luego, se hacen cortes circulares cada 30 centímetros, creando secciones que permitirán separar la corteza interna sin dañarla. Aquí entra en juego una herramienta curva, tipo varilla, diseñada para insertarse suavemente entre la corteza y la madera. Con movimientos lentos y giratorios, la corteza se separa en una sola pieza, como si se tratara de una funda que envuelve la rama. Este paso requiere años de experiencia. Un mal movimiento puede romper la corteza o inutilizarla para su uso comercial. Pero cuando se hace bien, se forma un tubo perfecto de canela, conocido como quil o canuto. Estos canutos se apilan unos dentro de otros, en un proceso que recuerda a la fabricación de tubos telescópicos. A veces se colocan de 3 o 4 capas, formando bastones más gruesos y resistentes. Secado natural y formación de los bastones. Una vez peladas, las cortezas no se mandan de inmediato a la fábrica. Antes de eso, deben secarse al sol, en un paso tan antiguo como el uso mismo de la canela. Los canutos se colocan en superficies limpias y bien ventiladas, donde el calor solar actúa lentamente, eliminando la humedad y provocando que la corteza se enrosque sobre sí misma de manera natural. Este proceso dura varias horas, dependiendo del clima. Y no es solo una cuestión estética. El secado al sol permite que los aceites esenciales de la corteza se concentren y desarrollen su característico aroma dulce y picante. Además, la exposición directa al sol ayuda a fijar el color marrón dorado que hace que la canela sea reconocible al instante. Durante esta etapa, los bastones comienzan a adquirir su forma final. Al enrollarse en espiral, se vuelven más compactos y resistentes, listos para la siguiente etapa: el secado controlado y la inspección en fábrica. Pero eso lo veremos en la segunda parte de este recorrido. Procesado en fábrica, secado controlado e inspección. Una vez que los bastones de canela se han secado al sol y han adquirido su forma característica, comienza la segunda fase del proceso: el procesamiento en fábrica. Aquí, la canela ya no está expuesta al capricho del clima. Cámaras de secado industrial permiten controlar con precisión la temperatura y la humedad, asegurando un secado uniforme y eliminando cualquier residuo de humedad interna que pueda provocar moho o afectar la calidad del producto. Estas cámaras funcionan a temperaturas de entre 50 y 60 grados Celsius y el proceso puede durar de 4 a 6 horas. Aunque el secado natural ya ha hecho buena parte del trabajo, este paso es crucial para garantizar que la canela pueda ser almacenada y transportada sin riesgo de deterioro. Pero aquí no termina todo. Una vez secos, los bastones pasan por una inspección manual, pieza por pieza. Los trabajadores, con guantes y luces especiales, revisan cada bastón buscando imperfecciones, hongos, grietas o deformaciones. Aquellos que no cumplen los estándares de calidad se descartan o se redirigen para otro uso, como la elaboración de extractos o aceites esenciales. Luego, los bastones se clasifican por longitud, grosor y color. En esta etapa se distinguen las variedades de canela premium, que se exportan a países de alto consumo como Estados Unidos, Alemania y Japón, de las calidades más bajas, que se destinan al procesamiento en polvo,
o a la industria alimentaria. Así es como comienza la transformación de una simple corteza en un producto de exportación de alto valor. Molienda industrial para obtener canela en polvo. Pero no toda la canela termina en bastones. De hecho, la mayor parte de la canela que consumimos está en forma de polvo. Ese fino y fragante ingrediente que encuentras en bizcochos, café, galletas y miles de recetas. Para llegar a ese estado, la canela debe pasar por un proceso de molienda industrial de alta precisión. Primero, los bastones son triturados en fragmentos más pequeños por una máquina de rodillos dentados que los reduce a piezas manejables. Estas piezas luego pasan a molinos de acero inoxidable, donde enormes cuchillas giran a velocidades de hasta 10.000 revoluciones por minuto, pulverizando la corteza hasta convertirla en un polvo fino y homogéneo. Durante la molienda, la temperatura del molino se mantiene controlada, ya que un exceso de calor podría dañar los aceites esenciales de la canela y reducir su sabor y aroma. Por eso, muchos molinos industriales incorporan sistemas de enfriamiento por aire o agua. Una vez molida, la canela en polvo pasa a través de tamices vibratorios, que filtran cualquier partícula demasiado gruesa y aseguran una textura uniforme. Este polvo se acumula en grandes contenedores de acero, donde se almacena temporalmente antes de ser enviado a la línea de envasado. Cada kilo de polvo contiene la esencia concentrada de más de 100 bastones de canela. Un dato curioso: en este punto, el aroma en la fábrica es tan intenso que muchos trabajadores usan mascarillas especiales, no solo por seguridad, sino para evitar la saturación sensorial causada por los compuestos volátiles de la canela. Control de calidad y envasado final. La última etapa del proceso es tan importante como la primera: el control de calidad y el envasado. Aquí, tanto los bastones como la canela en polvo son sometidos a una serie de pruebas para garantizar que cumplen los estándares internacionales. Se analiza su contenido de humedad, su pureza y especialmente su concentración de cinamaldehído, el compuesto que le da a la canela, su sabor y aroma característicos. También se inspecciona la presencia de metales pesados, contaminantes y pesticidas. Para mercados exigentes, como la Unión Europea, estos análisis deben ser rigurosos y certificados por laboratorios externos. Una vez aprobada, la canela se envía al área de envasado. En el caso de los bastones, se seleccionan por tamaño y se empaquetan en cajas o bolsas de plástico transparente, listas para su distribución en supermercados o tiendas gourmet. En el caso del polvo, se utiliza una línea automatizada de envasado. La canela pasa por una tolva que la distribuye en dosis exactas, que luego son selladas en sobres, frascos o bolsas al vacío. Todo este proceso se realiza en ambientes controlados, libres de humedad y contaminantes, para preservar al máximo la frescura del producto. Y así, después de semanas de cultivo, cosecha, secado, molienda y control, esa pequeña cucharada de canela que espolvoreas sobre tu café o tu arroz con leche ha recorrido un largo camino desde las selvas de Sri Lanka o Indonesia hasta tu mesa. Detrás de cada gramo de canela hay una cadena de trabajo humano, conocimiento agrícola y tecnología industrial que convierte una simple corteza en un ingrediente mágico. Ya sea en rama o en polvo, la canela no solo da sabor, es historia, tradición y ciencia condensadas en cada bocado. Ahora que sabes cómo se fabrica, la próxima vez que uses canela, la verás con otros ojos. Y si quieres descubrir cómo se hacen otros productos cotidianos, como el chocolate, el pan industrial o el queso parmesano, te invito a suscribirte y ver los otros videos del canal. ¡Hasta la próxima!